nombre es Mónica Godoy Ferro. Yo soy antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, maestra en estudios de género del Colegio de México y buena parte de mi vida me desempeñé como docente universitaria en varias instituciones de educación superior del país. Estando trabajando como docente en la Universidad de Ibagué, en el 2017 estaba coordinando un diplomado en estudios de género y equidad de género dirigido a la población estudiantil, pero también a personas fuera de la universidad, de organizaciones sociales e instituciones. A partir de ese trabajo, varias personas de la universidad se acercaron a comentarme que habían sido víctimas de presuntos casos de acoso sexual, abuso sexual o conductas sexuales indebidas. Eh, una de ellas eran trabajadoras de servicios generales, otras eran vigilantes y otra era estudiante. Venían ellas en una situación de mucho dolor porque habían estado en esta situación de hostigamiento durante muchísimo tiempo, habían intentado buscar ayuda por parte de las directivas de la universidad y no habían encontrado ningún apoyo. Esa situación había generado en ellas eh, situaciones de salud, riesgos de salud muy grandes. Algunas ya habían desarrollado enfermedades ligadas al estrés, eh, tenían insomnio, algunas de ellas, depresión, ansiedad, incluso algunas habían llegado a tener ideas suicidas. A partir de la gravedad de la situación que yo conocí de parte de ellas, hablé con la rectora de entonces para sugerirle la posibilidad de hacer una intervención para mitigar esos ejercicios de violencia y ella me autorizó a hacer esta intervención que era a través de unos talleres de sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres con el cuerpo de vigilancia de la universidad, que era el que presentaba, digamos que la situación más grave de hostigamiento y acoso laboral y sexual. Estos talleres los desarrollé durante el mes de junio del 2017. De allí encontré que la situación era realmente muy grave y que podía incluso configurar una situación de un delito, que en Colombia el acoso sexual es considerado un delito, eh, que consiste precisamente en presionar, hostigar, asediar a una persona con fines sexuales no consentidos durante un tiempo, en la duración de un tiempo, ¿no? De manera sistemática y reiterativa. Y esto causa mortificación, incomodidad, temor por parte de quien sufre esta situación. Entonces es una situación de violencia psicológica muy alta. Algunas veces tenemos la tentación de pensar que el acoso sexual no es una situación de violencia grave, sin embargo lo es decir, tiene efectos sobre la vida laboral y sobre la vida personal de quien lo sufre. Cuando se trata de estudiantes pueden incluso modificar su formación académica para evitar tener que ver una materia con un profesor que las está acosando o dejan sus estudios sin concluir, precisamente para evitar este tipo de atención. Y en el caso de las trabajadoras, pues quien más tiene riesgos de sufrirlo son aquellas que dependen fuertemente depende su familia, son madres cabeza de hogar y dependen de el salario que reciben. Y esto lo conocen sus jefes y ven en ello una oportunidad de acceder sexualmente a ellas sin su consentimiento, ¿no? Y a partir de esta insistencia se generan situaciones de muchísima incomodidad y temor. Entonces, a partir de descubrir la gravedad de la situación, presenté un informe a la rectoría comentándoles esto que les digo, que era una situación que merecía una intervención pronta, de una investigación con garantías de debido proceso, tanto para las víctimas como para el presunto acosador. Sin embargo, la universidad decidió despedirme y despedir también a las víctimas y a los victimarios en general
tercerizó el servicio de vigilancia, pero aprovechó esta coyuntura de las denuncias sobre acoso sexual para tomarlas como una excusa y despedir a todos sin un debido proceso y sin una investigación y una restauración de derechos de las víctimas. De esta manera ejerció violencia institucional, no solamente contra las personas que habían sufrido acoso sexual, sino conmigo, que estaba intentando defender sus derechos. Fui despedida el 17 de agosto del 2017 y en el mes de septiembre presenté una acción de tutela, que es un mecanismo para la protección de derechos fundamentales, frente a un juez en Ibagué. Y durante, digamos que la reflexión, el fallo de primera instancia falló a favor de la universidad porque efectivamente ellos habían cubierto los pagos que eran de ley a la hora de despedirme, es decir, que fue un despido en apariencia legal. Sin embargo, yo argumentaba que ese despido tenía una base discriminatoria, es decir, se hacía precisamente por el trabajo de defensa de derechos humanos y específicamente derechos de las mujeres que yo venía haciendo con las víctimas de acoso sexual y laboral vigilantes, pero también con la estudiante que había sufrido un abuso sexual por parte presuntamente de un profesor de educación física. Impugné el fallo de primera instancia y volví a perder ante la segunda instancia porque reafirmaron que era un despido legal. La última instancia era la Corte Constitucional. Es muy difícil llegar a una revisión de la Corte Constitucional porque escogen frente a millones de tutelas que se presentan en el país, unas pocas que representan casos relevantes, novedosos o importantes frente a la Corte. Gracias a el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, mi tutela fue escogida, fue revisada durante el 2018 y la Corte falló a mi favor en junio del 2018. En el fallo se recalca la importancia del trabajo que hacemos las defensoras de derechos humanos siendo profesoras dentro de las universidades y que debe ser un trabajo que debe ser protegido por parte de las directivas y debe evitarse la estigmatización frente a quienes defienden los derechos humanos en las universidades. También resalta el fallo que la autonomía universitaria es un derecho muy importante y una conquista de las universidades, pero esa autonomía universitaria no puede usarse para atropellar los derechos tanto de las víctimas de violencia de género como de quienes les ayudan a denunciar que están siendo objeto de este tipo de violencia. Este fallo fue muy importante, sienta un precedente porque obliga al Ministerio de Educación a hacer unos lineamientos para evitar que este tipo de situaciones se repitan en la impunidad dentro de las universidades. Hasta el momento el Ministerio de Educación aún no ha publicado esos lineamientos, es decir, que está en desacato frente a la tutela y tenemos un compromiso de hacerlo, de que lo harán este año y estamos esperando que efectivamente lo hagan. El caso del acoso sexual se presentó a las autoridades correspondientes y está en juicio, es decir, en este momento las vigilantes están pasando por un proceso de juicio para obtener justicia frente a la situación de acoso sexual y acoso laboral que vivieron en la Universidad de Ibagué. También el fallo le ordenaba a la universidad que me volviera a recontratar, que me pagara los salarios que había dejado de pagarme y pues la universidad me recontrató estrictamente por el tiempo que le exigió la Corte Constitucional, es decir, por 4 meses. Allí estuve esos 4 meses durante la segunda mitad del año de 2018 y les ayudé a construir el protocolo de atención y la ruta de atención a víctimas de acoso sexual y de violencia de género dentro de la universidad. Es muy importante que las universidades tengan este tipo de herramientas para evitar los abusos dentro de las instituciones universitarias. ¿Por qué? Porque las universidades son instituciones muy jerárquicas, muy verticales
y existe mucha diferencia entre quienes ocupan los cargos altos y quienes están en condiciones de trabajadoras de base o estudiantes. Y estas jerarquías tan pronunciadas son terrenos fértiles para este tipo de abusos de poder. Esta violencia no tiene nada que ver con el deseo o con la libido o eh, con la atracción sexual. En realidad son abusos de poder y generalmente se hacen de parte de alguien que ocupa un lugar de superioridad jerárquica, sea por posición laboral, económica, por edad o por sexo, y quienes lo sufren en su mayoría son mujeres o personas de la comunidad LGBTIQ y personas en una condición de menos poder e influencia. Entonces es muy importante que en las universidades existan mecanismos para evitar estos abusos de poder e evitar el sufrimiento que causa a las personas que lo sufren. Muchas gracias.